en este inicio de la fase 3. Y también, por cierto, en el inicio de la fase 3, el presidente habló sobre los gobernadores. Y es que la verdad es que no sé si se han dado cuenta que en este momento de la fase 3 varios gobernadores han empezado a hacer cosas, pues creo que han sacado sus dictadores internos, porque varios gobernadores han empezado a decretar aislamientos obligatorios, cuarentenas obligatorias, casi casi toques de queda. Por ejemplo, en Sonora ya empezaron la cuarentena obligatoria. Y ponen, son 6 causas justificadas para circular en la vía pública: adquisición de alimentos y productos, asistencia a hospitales, etcétera, etcétera. Jalisco es el peor porque también declara eso obligatorio, pero que si no los cumples puedes ser arrestado y confinado. O sea que al final te van a meter a la cárcel por no cumplir la cuarentena obligatoria. Y Michoacán también es lo mismo. Al final es obligatorio, y no solo obligatorio, sino que van a igual a meterlos en confinamientos, en arrestos administrativos, como en los separos, por así decirlo. Lo cual, sin embargo, va contra muchos casos, muchas medidas. Primero va contra la Constitución, porque a pesar de la pandemia, lo que quieran y manden, siguen habiendo garantías individuales, siguen habiendo derechos humanos, sigue habiendo libertad de tránsito dentro del país. Y si bien se pueden suspender las garantías individuales por una pandemia, no lo han hecho, y los gobiernos no tienen la autoridad para hacerlo. Los gobiernos estatales no pueden ir sobre la Constitución Política Nacional, no lo pueden hacer, aunque ellos lo quieran hacer, no lo pueden hacer. Y además esto de arrestar a gente, después confinarla, ponerla en aislamiento por salirse por las circunstancias que sean, es sumamente autoritario y aparte potencialmente peligroso, porque supongamos que efectivamente está infectado, bueno, va a ir a un lugar donde están todos arrestados, va a infectar a todos, o al contrario, si fuera sano, va a llegar a un lugar y donde podría agarrar la infección. O sea, es potencialmente sumamente grave. Es contra el espíritu de quedarse en casa, finalmente arrestados. Bueno, esto también lo empezaron a brevar. Y es también una parte de la fase 3. Pues yo creo que también la adelantaron, porque los gobernadores estaban muy animosos también haciendo este tipo de cosas. Y la verdad es que López Gatell y el López Obrador finalmente hablan de que este tipo de medidas se van a empezar a limitar. Vamos a escucharlo. Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal. Todo el mundo sabe, es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego, sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, entonces es competencia de las autoridades estatales lograrlo. Entonces, básicamente es un replanteamiento del marco de competencias que está fundamentado en la Ley General de Salud. Que nos ajustemos todos a ese ordenamiento o a lo que ellos decidan, el Consejo General de Salubridad. Esa es una. Y dos, que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán ¿no? Autoritario hasta nos proponían toques de queda y militarizar al país. Y eso no funciona. Acá están estableciendo multas para la gente que está en la calle sin ninguna autorización o alguna actividad por esencial. Por ejemplo, que se convenza más. Y no solo no ayuda, sino es completamente ilegal. Es contra los derechos humanos. Es violar la garantía individual. Y sí, sé que la pandemia lo tenemos muy claro, los riesgos de estar nada más tonteando en las calles, pero aún así los derechos humanos son más importantes, ¿no? Por así decirlo, incluso el derecho de la salud es un derecho humano. Son importantes y se deben de vigilar, y más ahorita.
¿Cuántos lados del mundo no se han sacrificado garantías individuales con este tema de la pandemia? Un mundo de lugares. Hola, Nacho. Ahí está ya Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves a estos gobernadores golpistas autoritarios que hoy les fue frenado? Sí, es que ayer te acuerdas que lo decíamos, Nacho, los gobernadores están protegiendo a sus empresarios amigos, sus negocios, sus restaurantes, sus fábricas, sus plazas, porque he visto algunos mensajes en redes de que hay plazas en Jalisco que siguen abiertas. Eso es lo que motiva a la gente a salir. O sea, si realmente quieren que la gente deje de salir de sus casas, pues definitivamente tienen que quitar ese tipo de incentivos y eso no sucede. Lo que están buscando es cómo cargarle toda, digamos, la culpa a la gente en lugar de que ellos asuman su posición verdadera, que es la de cerrar todas estas opciones, que es a lo que se refirió y se ha referido López-Gatell. Yo creo que cuando da esta declaración de que había estados donde todavía había negocios con actividades no esenciales, generó muchas olas entre los gobernadores. Yo creo que le dijeron también allá en Palacio, bueno, vamos a cuidarlos un poquito más para que podamos seguir trabajando con ellos porque parecen niños chiquitos con tanto berrinche, pero esa es la parte importante y eso es lo que no quieren hacer. Sí, la verdad es que también, Mauricio, varios gobernadores ya estaban sacando también sus dictadorcitos. O sea, no solo es una cuestión de negocios, sino una cuestión de autoritarismo, ¿no? De cómo realmente hay varios gobernadores que si les dan poder se enloquecen y estarían dispuestos, si llegan a ser presidentes, pues a lo peor. O sea, a mí me sorprende, Nayib Bukele, ¿no? Presidente que ya sido muy acá, al momento de la crisis ha sacado su Hitlercito dentro y ya hemos visto cómo ha llegado. Y después sucedió con Alfaro, con Claudia Pavlovich, con Silvano Aureoles, un poco menos con Mauricio Vila, pero también vimos un poco ese autoritarismo, ¿no? Unas ganas de ellos ser los hombres fuertes de sus estados, así que los vean así, ¡ay, es que este sí sabe, es duro! ¿No? Un poco como lo hace Borolas. Pero en contra o al final violando derechos humanos fundamentales. Y en cambio también se revela que Obrador, que dicen es que Obrador es un autoritario dictador, se ha mostrado en medio de la crisis, porque ahorita se están viendo los verdaderos rostros. Al contrario, sumamente respetuoso de los derechos humanos, sumamente respetuoso de los derechos humanos, aunque hay una presión, hubo una presión internacional, porque ya no existe, ahora es la presión contraria, de las cuarentenas obligatorias de toques de queda. Obrador nunca los aprobó, siempre sigue insistiendo en el convencimiento, pero que no iba a haber toques de queda y pues ya no va a haber. La verdad es que pues ya no es necesario. Finalmente la gente que está en sus casas ya contribuyó y sigue contribuyendo. Y la gente que no, Mauricio, bueno, pues ya no contribuyó, pero la verdad es que creo que el efecto positivo fue mucho mayor. Pues yo creo que es lo que estiman, lo que se va a enfermar. Esa gente que pues tiene que salir porque le vale un cacahuate, porque tiene que trabajar, porque vive el día al día, porque trabajan también en empresas esenciales. Y porque son amigos de los gobernadores o de los alcaldes, porque esa es la otra parte, ¿no? Ellos se sienten que ellos no los pueden tocar. Entonces yo creo que tomando en cuenta la gente que está en la calle, que la movilidad que se ha reducido y que se va a reducir yo creo que un poquito más, pero ya no mucho, ya estamos llegando a los topes. Finalmente también es la proyección, vaya, de quienes van a hacer el grueso de los infectados. Y al final de todo esto, Nacho, después de varias semanas, porque ya llevamos varias semanas, sobre todo donde se adelantaron los gobernadores, resultó lo mismo. O sea, resultó exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el beneficio? Pregúntale a la gente de Jalisco de encerrarse 5 días antes cuando se los pidió Alfaro. Nada. En absoluto, Mauricio, ¿no? No Y hubo... ayer subió un video diciendo, hoy en la mañana, fue muy positivo esta nueva estrategia de encerrar a la gente. Pues exactamente lo mismo. Sí, claro, no, la verdad es que no hubo cambio, la verdad es que lo importante es que es una estrategia nacional y lo que vemos es que donde se está registrando, ¿no?, mayores infecciones es, bueno, grandes centros urbanos.
Y sí, ciertamente Guadalajara no tanto, pero aún así, la verdad es que estas ínfulas dictatoriales que así creen que van a llegar a la presidencia, creo que están dejando lo peor, ¿no? Están sacando lo peor.